Hallo, guten Tag, Lara. My name is Crispiniano Moreno González. It's been aus dem 13. Semester am Automobilsystem Engineering und Insider mit der Uber in die Themen in dieser Einheit sprechen. Las uns erfahren. Hola, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Crispin Isidro Moreno González, de la Ingeniería en Sistemas Automotrices, o sea, ISA. Yo les hablaré sobre los temas que se fundaron en este caso, en lo que es la unidad 2, sobre lo que hablábamos que es el accusative, sobre los pronombres posesivos y la declinación. Entonces, empecemos. Muy bien, empezaremos con el accusative. Decíamos que el accusative corresponde al complemento directo, o sea, a las oraciones, a los textos más directos que llegan al verbo. Entonces afecta lo que es la acción hacia el verbo. Entonces, a donde siempre vamos a identificar lo que es el accusative sobre su conjugación, que se podría decir así, porque se meten palabras entre los pronombres, cuando desde yo, tú, él, ellos, ella, en plural de ustedes. Entonces, es donde llega a esto, ¿no? Este tema. Pero bueno, empecemos. Es lo que quiere dar en el idioma alemán, el accusative, ya que más adelante les daré unos ejemplos para que lo puedan entender más bien, interpretarlo más mejor, lo más posible. Pero pues bueno, aquí está lo que es la regla de declinación en accusative. Hablamos que vamos a ocupar artículos definidos y indefinidos. Entonces, en este caso vamos a ocupar los artículos definidos. Decíamos que para decir él es era der, entonces día, das, die. Entonces aquí hay un cambio, lo que hablábamos. Ocupamos en vez del der, vamos a usar den, que en este caso se dieron cuenta el cambio. En este caso nada más va a ser el cambio en el masculino. ¿Por qué? Porque pues es donde lo da la regla de accusative. De ahí me parece que todos son iguales. Entonces, en los artículos definidos usamos den como el día, como ella, das, pues de a esto, usa neutro. Entonces, die es en plural, entonces de ustedes. Pues aquí tenemos un ejemplo en donde poníamos is schenken den Wagen. Decíamos que llegaba la acción hacia el verbo, entonces aquí fue lo fácil. Estamos ocupando más bien lo que es primero ich es su sujeto, después el verbo y el complemento. Entonces en el complemento se dan cuenta, en vez de que decía dea es den. Entonces aquí es donde se hace el cambio, pero el verbo va con la conjugación del pronombre. En este caso es ich, acaba en ne, cuando es de yo. Entonces es como va cambiando todo esto. Y queda is schenken den Wagen. En los artículos indefinidos, lo que les decía, solo pues, cambio en el primero. En vez de eine, es einen. Entonces se pone una N para identificar el masculino. Para el femenino es eine. Para el neutro es ein. Y para en plural es einige. Entonces ya se van dando los cambios, se van dando cómo se va conformando todo esto. Entonces, pues no es difícil, solamente es de entender. Y lo mismo, puse el mismo oración como en el otro, pero solo que aquí pues es, perdón, lo que quiere decir aquí es yo compro el carro. Entonces aquí is schenken einen Wagen. Se dan cuenta que es un artículo indefinido, lo metimos y entonces entra como einen, el masculino. Entonces esto diría is schenken ein Wagen.
einen Wagen. Esto quiere decir, yo compro un auto o carro. Entonces es lo que da a referir esta pues oración, es como se va conjugando. Las estructuras, fácil y sencillo. Hablamos que su formato así es como podemos identificar alguna afirmativa, negativa, interrogativa. A veces nos confundimos, pero en este caso así queda. Entonces primero el sujeto, después el verbo y después el Ergänzung. Sujeto, verbo y complemento. En este caso puse un artículo definido y un indefinido. Entonces, ich checken den Wagen. Ich checken einen Wagen. Entonces es como queda esto. Lo que es el sujeto, el verbo y el complemento, que es den Wagen. En la negativa, hablamos que el sujeto más el verbo más el complemento más el nicht. El nicht nos lo comparamos como no, como o sea, para que pueda tener una relación con la oración, para que tenga un sonido y más bien que tenga su negación. En este caso hablamos que es ich checken den Wagen nicht. ¿Se dan cuenta? Es como la afirmativa, solo que al final se agrega el nicht, porque diga, yo no compro el auto. Pues ich checken einen Wagen nicht. Yo no compro el auto. Entonces es fácil de complementar, de poner oraciones, pero esperemos si pueda ser más, porque más adelante ya es mezclado con otros, con los pronombres posesivos, con la declinación, entonces es a donde llega todo esto. La interrogativa. Ahora, aquí vamos a hacer cambios, ¿no? Los cambios van a ser así, que se va a pasar el verbo al primer lugar y el sujeto en segundo lugar, o sea, además es un cambio, que siempre así es la negación. Ay, perdón, aquí va un signo de interrogación, una disculpa, lo mismo en los verbos, entonces para que se vea que es interrogativa, ¿no? O sea, que es la pregunta. Entonces, aquí sería la pregunta, ¿Ich checken ins den Wagen? ¿Qué quiere decir esto? ¿Yo compro el auto? Entonces es una pregunta. Y lo ponen en un artículo indefinido como yo compro un auto. Entonces no es difícil. Pues por así, con estas reglas yo creo que nos tenemos una base para entenderle mejor, ¿no? Nos vamos a los que son los poses y pronombres. Esto es un tema que a mí se me pues dificultó algo para entenderlo, pero pues con la ayuda de todo pues fuimos entendiendo hasta la base, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí hablamos, los pronombres posesivos se utilizan para hacer referencia al objeto que pertenece a una persona. O sea, vamos a darle una declinación para que podamos tener o elegir un pronombre correcto hacia la persona. Y según el género va el número, o más bien va también lo que hablamos en acusativo, va lo que es la conjugación. Entonces aquí veremos esto. Aquí tenemos una tabla de cómo se ocuparon estos. Ahora sí, en esto se va a ocupar en este tema de pronombres posesivos. Aquí pueden ver, está todo lo que hablamos. De yo, de ich, en alemán. Du era tú. Él es ella. Pues la verdad se me fue el tono. Entonces, pero pues pueden ver lo que ya fuimos dando todo esto. Va a ser para lo que tenemos para el masculino, para el femenino, para el neutro y para el plural. Entonces esta es una tabla que se va a estar ocupando mucho en este tema. Es muy eficaz de entenderle, solo es de pues saber el tono de cada oración, saber en qué momento meter estos para que pueda tener sintonía o más bien sentido la oración. Aquí hay unos
Ejemplos es lo que decía Das ist Oliver. Seinen se ocupaba el seinen. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de das, de los neutros. Entonces, si nosotros nos regresamos, entonces nosotros, sein, hablamos de él. Y en este caso hablamos de Oliver. Entonces, vas viendo en ese caso, y aquí vamos hacia nominativo acusativo. O sea, se dan cuenta que está den. Esto es de acusativo. O sea, no es difícil, solo es de ir tonando. Aquí es un acusativo. Ich rufe meinen Vater an. Entonces se dan cuenta, aquí ocupamos lo que es el verbo de ich y ocupamos meinen, que era de yo. Pero si se dan cuenta, pues aquí es mein, pero hablamos en plural. Y solo como aquí es con la pronombre, pues se va dando al acusativo. Pero en el acusativo termina en n. Entonces así lo mismo con todos, es ir viendo en qué momento vamos a meter cada uno de estos, en qué momento damos una referencia, en qué momento vas a saber cómo, hasta en los verbos, cómo van a ir conjugados. Muy bien, empezamos con el último de los temas, es declinación. ¿Qué es la declinación? La declinación es cuando metes al nominativo, al acusativo, una declinación en donde, pues, para que pueda hacer conjugación, ¿no? Entonces aquí hablamos en el nominativo, en artículos definidos es der, die, das, die. En la declinación, pues en el der, que va a ser él, es e. Se agrega solo una e. Si no la tiene, se agrega. Y si tiene más letras, hasta donde llegue la e. Die es con e, das con e, die es con en, en plural, obvio. En los indefinidos, ein es er, o sea, termina. Y einige es en e, ein es, y en el plural einige es en. Estructura: sujeto más verbo más el artículo definido o un artículo indefinido más la declinación más el sustantivo más el complemento. Y aquí está 10 Spassen-Kindersichung. Aquí está lo que es la conjugación, lo que terminamos como termina en día en plural, entonces termina en en. Kindersichung, pero lo queremos pasar hacia donde el complemento sustantivo se manda al primero y el último el verbo. Y aquí está. Este es el que se declina. Y de ahí pasa tal y cual como estaba. Entonces, así es como que estos temas. Espero y les haya gustado y que haya sido comprendido esto. Gracias por la atención. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss, Lehrer.